Hola amigas, amigos de la provincia de Sucumbíos, a través de la señal de TV Cisne. Qué placer que estén con nosotros en este diálogo con Pavel Muñoz, quien es secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Vamos a conversar sobre este diálogo para tratar el tema de la equidad y justicia que ha planteado el gobierno nacional. Aquí iniciamos, bienvenidos. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Es que es importante a esta hora hablar sobre este diálogo, este gran diálogo nacional que ha propuesto el Ejecutivo, el gobierno, y que mucha gente se está sumando, pero que también tiene otros que no quieren apostar por este mecanismo. ¿Cómo avanza el diálogo nacional, que además Emplades es quien lo tiene que llevar adelante? Gracias, Ámbar. Un saludo para usted, para todos quienes nos pueden ver. Avanza bastante bien. Yo estoy bastante optimista de la forma en la que avanza. Digamos, con la visita del Papa, que fue estar contentos por su estancia aquí, digamos, por el mensaje que dio, por lo que pudo haber sembrado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Decir que en esos días prácticamente no tuvimos nada respecto a los temas de diálogo, pero claro, el Papa sí hablando mucho sobre el tema del diálogo. Yo creo que lo que se repitió mucho en el mensaje del Papa fue su acento sobre lo importante que es dialogar. Y más aún hacerlo en momentos como este, donde los ecuatorianos debemos recuperar convicciones sobre lo que hemos trabajado en estos últimos 8 años, y estas convicciones son cómo avanzamos en equidad y en justicia social. Sobre esto es el diálogo. Si quitamos, insisto, estos días del Papa, básicamente tenemos dos semanas y media de lo que fue activado ese diálogo, con resultados concretos. La primera semana lo que estuvimos es haciendo los ajustes metodológicos importantes, indispensables en esta etapa. Eso fue culminado con éxito. Luego hemos tenido ya algunos avances de concreciones con ciertos sectores, con el sector del movimiento indígena, particularmente en Chimborazo, con cierto sector de la economía popular y solidaria. Este día jueves nada más hicimos ya algunos anuncios concretos. Con el sector financiero y bancario estamos conversando. Hemos buscado el acercamiento de posiciones con el sector empresarial. El presidente ahí ha hecho su manifestación de que está plenamente de acuerdo con el caso de del tema de ley de herencias hacia los proyectos en marcha, a los que son negocios en marcha, aplique la tabla anterior, que básicamente es del 17,5%. Así que, Ámbar, yo estoy expectante en términos favorables de que este diálogo siga creciendo como lo viene haciendo. Lo que pasa es que hay sectores de la oposición que ni siquiera cuando el presidente retiró estos proyectos de ley de herencia y plusvalía de la Asamblea, y ni siquiera tampoco con la visita tranquilizadora, por llamarla de alguna manera, del Papa, han bajado las armas. Diera la impresión que hay un sector muy radical que no entiende razones ante esta realidad que plantea el Ejecutivo. Tiene un elemento bueno y un elemento malo. El malo es que generan incomodidad en la gente, ¿no? Ya seguir pretendiendo que exista marcha, seguir pretendiendo que existan movilizaciones, al común de los ecuatorianos ya nos molesta, nos entorpece la vida cotidiana. En el caso de Quito, uno quiere desarrollar sus actividades con plena normalidad, sea las actividades estudiantiles, las actividades laborales, ¿no es cierto?, o nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es, por el lado malo, es que entorpece ya la vida cotidiana, ¿no? Y por el lado bueno es que la gente ya los empieza a ubicar con claridad. Digamos, si hacemos una retrospección de este año, lo que podemos ver, de este mes, perdón, lo que podemos ver es que el presidente puso estas dos iniciativas de ley, no se dejó que se discutan como es natural en el seno de la Asamblea. Entonces nosotros retiramos esas iniciativas, no están en la Asamblea, están supeditadas al marco del diálogo. El presidente hace un llamado al diálogo y todavía después de eso tenemos sectores que siguen manifestando sobre visiones desestabilizadoras en el régimen. Entonces lo bueno que tiene esto es que la gente ya ubica que no es gente que tiene, digamos, deseos favorables de que el país avance, sino más bien de entorpecer lo que han sido 8 años de estabilidad para el país, y eso me parece que molesta mucho a la ciudadanía. En el tema del diálogo hay un asunto fundamental. ¿Cuál es el país que queremos? Se está planteando. Queremos un país con equidad, con solidaridad, y además tiene consonancia, como diría el Papa en una de sus alocuciones, tiene mucha consonancia con el pensamiento que también trajo el Papa al Ecuador, esto de la solidaridad y de la equidad. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el país que queremos? Es que, Ámbar, no estamos inventando el agua tibia, digamos, esta es una realidad mundial.
los procesos de acumulación de muchísima riqueza en poquísimas manos, lastimosamente es un fenómeno mundial. Si no, veamos los datos últimos que una organización no gubernamental como es Oxfam de España, ¿no es cierto?, ha sacado. Lo que ellos muestran es que en los años en el que el capitalismo va en crisis, y recordemos que el capitalismo mundial va en crisis desde el año 1998, hasta el 2014 se ha duplicado el número de 1.000 millonarios, por ejemplo. ¿Qué son los 1.000 millonarios? Son aquellos que tienen en sus cuentas bancarias más de 1.000 millones de dólares, algo que el común de los mortales ni siquiera lo podemos soñar, ¿no es cierto? Imaginar, ¿no? Ni imaginar, sí. Esos 1.000 millonarios en el mundo ascienden a 1.645 en este momento, ¿no? 1.645 personas a nivel mundial que tienen en sus cuentas corrientes más de 1.000 millones de dólares. Eso lo que genera es que el 20% más rico acapare el 95% de la riqueza y el 80% restante de la población mundial pueda distribuirse solamente el 5% de la riqueza mundial. Así que el Papa, los académicos de toda, digamos, parte del mundo, los organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional, reconocen que si los países no tenemos mejor justicia redistributiva, hacemos inviable la democracia, el crecimiento económico y la prosperidad de todos en una sociedad, ¿no? Me gusta citar esta frase de Stiglitz donde él dice, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Pero es fundamental que ese 1% entienda que su propio bienestar depende de cómo viva el otro 99%, y eso es lo que estamos discutiendo en este marco del diálogo por la equidad y la justicia. Lo que pasa es que cuando se le toca el bolsillo a ese 1% que usted menciona, ese 1% tiene el suficiente dinero como para hacer temblar cualquier situación política e incluso la democracia. Entonces, ahí también hay que poner el ojo en este sentido, de que tienen mucha plata, entonces pueden moverse por esos senderos. Y fíjese que son los que hacen cierta opinión pública o opinión publicada, como se dice en el análisis de la comunicación. Es a lo que los medios de comunicación tradicionales entrevistan, ¿no es cierto? Yo no he visto que hayan hecho una entrevista a gente que esté a favor del tema de la ley de herencias, por ejemplo, el tema de la ley de plusvalía. No he visto que le entrevisten a gente, ¿no es cierto?, que crea que debemos avanzar en un país con mayor justicia redistributiva y que eso debemos hacer. Entonces, esta gente que se manifiesta, independientemente del número, si son, digamos, muchísimos o poquísimos, independientemente del número, claramente no representan a la mayoría de la sociedad ecuatoriana. La mayoría de la sociedad ecuatoriana se expresó con claridad rotunda, con rotunda claridad, diría yo, en el año 2013, cuando nosotros ganamos las elecciones en una sola vuelta con más de 5 millones de votos. Y esa gente que ha votado 10 veces por la forma en la que estamos transformando la sociedad ecuatoriana cree que debemos avanzar en una sociedad más justa y equitativa, y es lo que estamos haciendo. Hay un sector importante de la sociedad, que es la academia, que está interesado en este diálogo. En un programa que tuvimos hace unas semanas atrás, hablando o dialogando con el presidente, el rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil decía justamente eso: estamos nosotros abiertos a hacer ese espacio de diálogo. ¿Están ustedes como Semplades utilizando la academia como un mecanismo para llegar a los jóvenes, que son un sector importantísimo de la sociedad? Utilizando no, yo ahí, digamos, tendría cuidado en el término, ¿no? Ya. Utilizando no, pero sí invitándoles ya formalmente a cómo dinamizamos este diálogo. Le he mandado yo una carta al rector de la ESPOL, el rector Flores, que en este momento preside el directorio de la Asamblea de Universidades del Ecuador. Le he pedido que por favor nos reciban en este directorio y le he invitado a que las universidades se hagan eco de este llamado al diálogo, y ya empezamos a tener respuestas. La propia ESPOL está organizando un foro debate en el cual me invitan a participar. Otras universidades del país están queriendo hacer lo mismo. La Católica de Guayaquil efectivamente se ha manifestado a favor del diálogo. Cuando yo hablé con el rector Flores en esta lógica de representar al directorio de la Asamblea de Universidades, me dijo que lo iba a poner en su sesión de directorio. Entiendo que así fue. Yo le mandé una carta formal y espero que me reciban para ver cómo esto puede dinamizarse. De todas maneras, digamos, el sector académico está, ya sea en sus propios claustros universitarios, desarrollando procesos de diálogo, y yo espero llegar con ellos a una mesa de diálogo en el que podamos ver cómo efectivamente desde su visión podemos avanzar en esta sociedad justa y equitativa. ¿Por qué
digo desde su visión, Ámbar? Porque el diálogo nosotros lo hemos planteado con algunos principios, ¿no? El principio de juntémonos con el otro y entendamos qué piensa. El principio de escuchemos. No es un diálogo donde tenemos mucha predisposición de hablar, tenemos muchísima más predisposición de escuchar y ver que si no son, por ejemplo, estas leyes como la de herencia o plusvalías, entonces, ¿qué nos plantea la ciudadanía? Pero lo que todos estamos claros es que sí necesitamos seguir trabajando por este país de justicia social al que nos hemos encaminado ya 8 años. El tema de la redistribución para el beneficio de toda la sociedad es un concepto que resulta interesante para todos. Sería muy raro estar en contra de que se redistribuya la riqueza, pero el discurso de la oposición se ha ido por el de la familia, como que esto de la redistribución se va en contra del respeto a la individualidad y a la familia. ¿Cómo dentro de estos diálogos pueden ustedes hacer confluir todos estos conceptos? ¿Es posible que la familia esté mejor luego de una redistribución? Primero lo que usted decía, Ámbar, yo sí creo que serán o todos los ecuatorianos los que estén de acuerdo con que tengamos más equidad y justicia, o estarán contados con la mano aquellos que no lo quieran, ¿no? Estarán plenamente identificados. Yo creo que es una bandera la que nos cobija a todos. Por lo tanto, el tema es cómo avanzamos hacia ello. Y lo segundo que usted decía, yo creo que ciertos actores políticos son número uno para dar la vuelta a las cosas. El presidente jamás ha señalado que está en contra de la familia. El presidente lo que ha planteado, y yo también, unas declaraciones mías que buscaron ser tergiversadas, como que hemos dejado atrás los postulados del socialismo, del buen vivir, y ahora lo único que queremos es modernizar el sistema y avanzar hacia un sistema de capitalismo moderno. No es así, que no se malinterprete. Lo que el presidente ha señalado, lo que yo mismo he dicho, es que tenemos un país donde nuestras élites han sido rentistas, tenemos un país donde nuestras élites han querido invertir poco y ganar mucho, tenemos un país más favorable a la especulación financiera y a la intermediación, digamos, de mercancías, y no suele ser este un país, al menos, de ciertos principios de capitalismo moderno, es decir, donde los capitales estén un poco más abiertos y democratizados, donde funcione la bolsa de valores y las empresas puedan vender acciones y así, digamos, financiarse, y en ese sentido también abren, digamos, lo que podría ser el acceso a activos productivos, y la gente no solamente es empleada, sino que podemos avanzar a ese país de ecuatorianos que seamos propietarios, ¿sí?, y productores de nuestros propios procesos productivos. Entonces, nosotros jamás hemos renunciado a nuestros principios de socialismo del buen vivir, pero sí creemos que en el camino hacia ese socialismo del buen vivir, al menos es importante que el capitalismo tradicional, rentista que hemos tenido en el Ecuador, al menos se modernizara un poco y abriera un poco más, digamos, su capital monopólico y familiar, y eso es lo que se ha planteado como tema de discusión. En ningún caso estar en contra de la familia, en ningún caso estar en contra de la generación de riqueza, y esto tampoco, entiéndase bien, ecuatorianos, es querer oponer, ¿no es cierto?, digamos, ricos contra pobres. Esto es que todos trabajemos por una sociedad más justa y con más equidad. Y con ese mensaje nos vamos a despedir. Le quiero agradecer muchísimo estos minutos. Muchísimas gracias. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, que ha estado con nosotros para apelar una vez más a ese diálogo nacional que está abierto y en el que usted, como ciudadano, juega un rol fundamental. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo. Hasta pronto.